Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Hace tiempo quería hablar de este tema y bueno, ahora hace unos días se sucedió el ataque de Hamas a Israel y esto tiene que ver con la posición que Cuba ha ido adoptando ante diferentes eventos, una posición ambigua y a conveniencia. Y voy a aclarar algo. Estoy contra cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Ya sea de Hamas, sea de Israel, de quien sea. La violencia y más ejercida sobre la población civil es un acto criminal y yo lo condeno. Vamos allá. Cuba siempre se ha vendido como la víctima, como defensora de los derechos humanos, como una luchadora contra el terrorismo, como posicionarse de las causas justas. Ese siempre ha sido la vitrina y cómo se ha vendido Cuba ante el mundo. Pero veamos algunas cosas acá. Vamos a ver la posición de Cuba contra el terrorismo. Hace unos días atrás, un par de meses creo, Biden incluyó de nuevo a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo y eso le causó mucho revuelo al gobierno. Salieron a hablar y a decir lo que siempre han dicho. No voy a hablarles de cómo Cuba fue terrorista y es terrorista contra sus propios ciudadanos. Cómo Cuba fusiló, cómo Cuba ametralló y hundió barcos en el estrecho de la Florida por cubanos que solo huían de este país. Cómo hundió el transbordador 13 de marzo. Es larga la lista de actos terroristas que el gobierno cubano ha cometido. El movimiento 26 de julio, lo hemos dicho en otras ocasiones, fue un movimiento terrorista. Y eso no se puede olvidar. Los actos de hundimiento de lancha todavía continúan. Y eso es un acto terrorista. Meter una lancha, una torpedera contra una embarcación para impedir que salga del país es un acto terrorista. Los primeros secuestros de aviones que se hicieron en América Latina lo cometió el movimiento 26 de julio. Cuba, el gobierno cubano, la dictadura cubana, alojó a decenas de etarras en Cuba. Allí los tuvo, ellos les dio cobijo. Eran terroristas y Cuba allí los alojó y todavía hoy en Cuba viven esos terroristas. No duden que muchos de ellos ya tengan su familia, hayan cambiado sus nombres y tengan hasta negocios, sean de esos favorecidos por la dictadura cubana a la hora de emprender un negocio. Allí los alojó y allí los tiene. Desde hace años, el gobierno cubano tiene en Cuba protegidos, porque están protegidos allí, bajo el pretexto de que no hay una ley de extradición. Las leyes de extradición se firman y se hizo cuando ahí vemos cuando lo de Obama, todo lo que sucedió, eso se pudo haber hecho desde antes. Hay 5 personas entre los más buscados del FBI que viven en Cuba desde hace décadas. Y voy a nombrar a estos 5. Joanne Chesimard, que en Cuba está bajo el nombre de Assata Shakur, que está acusada de asesinato. Está en Cuba, ahí vive, ahí está. Y vamos a ver a qué se dedica. Ella tiene 70 años, incluso dan $2 millones por cualquier información que ayude a capturarla, pero está en Cuba. Guillermo Morales está acusado de terrorismo. Estamos hablando de ciudadanos norteamericanos. Víctor Manuel Genera, robo y secuestro de rehenes. Robó un banco y secuestró rehenes. Charlie Hill, asesinato y secuestro de avión. E Ismael Ladek, asesinato. O sea, son 5 de los más buscados por el FBI y están en Cuba. Estos son los que se saben, los que están registrados. Y les voy a poner un ejemplo en mi casa. Mi hija tenía una paladar
y vino un amigo de acá de Miami a visitarnos, que lo conocíamos, incluso trabajó allí. Y estando él hablando conmigo, llega un individuo en un van y compra cosas y hace negocios allí con mi hija. Y él me dice, ese tipo es fulano de tal, está viviendo en tal lugar y está buscado por el FBI por problemas de droga. Se llama así, así, me buscó allí y allí estaba el hombre registrado, buscado por el FBI por drogas, y estaba en Cuba, tenía una casa, un casón, tenía 2 carros, hacía negocios y estuvo ahí, no sé, 4, 5, 6 meses y se perdió. La ruta que cogió no la sé, el hombre se perdió y ahí estaba. Casos como ese deben haber unos cuantos. Cuba no solo aloja terroristas, sino aloja a personas, a millonarios. El dinero, ellos cuestionan y critican mucho el modo de vida capitalista, la acumulación de riqueza. Lógico, eso es para el pueblo, para ellos no. Pero han recibido allí a millonarios. Y está el caso más connotado, vamos a buscar acá, es Robert Levescu, un millonario norteamericano, que incluso llegó a tener negocios en Cuba con la Biofan. Finalmente fue condenado por burlar el fisco en Cuba. Creo que lo condenaron a 5 o 15 años, no recuerdo bien. Y lo condenaron en Cuba. Y estaba buscado, estaba un millonario que estaba prófugo de la justicia por problemas similares a esto. O sea, eran millonarios que burlaron el fisco, estafaron personas. Está también McAfee, el de la VPN, el de la APP, de las redes, que murió en otro país, no sé si fue en Dominicana, amaneció asesinado allí. Ese individuo vivió varios años en Cuba. Y está Michelle Cohen. Todos estos individuos estuvieron en Cuba, tuvieron contacto con Fidel Castro y vivieron 1 o varios meses allí. O sea, ese lado de que Cuba se pone siempre del lado de los buenos, del lado de la justicia, se está demostrando y está demostrado otra vez que no es así. Y no voy a cuestionar si se merece o no estar en la lista de países promotores del terrorismo. Sí estoy hablando de lo que ha hecho con los suyos y de lo que ha hecho con el mundo. Y cuando vamos a ver, ¿no?, vamos a buscar los países, los mejores países amigos de Cuba, vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Pero antes voy a aclarar algo porque me hablaron cuando yo he hablado del embargo, que si a Cuba la apoyan en la ONU cuando presenta el documento con todo lo que le ha causado el embargo, el bloqueo, como lo llaman, a Cuba, números que nadie se cree, que nadie sabe dónde sale. Y verdad, es real. Mayoritariamente los países la apoyan, 3, 4 apoyan, votan contra ese documento y apoyan a Estados Unidos. Pero esos países, en su mayoría, que están apoyando, apoyando el documento de Cuba, están luchando por sus intereses. Porque las leyes de Estados Unidos pueden perjudicar a ciudadanos de España, de Inglaterra, de otros países, y muchos de ellos votan porque están protegiendo a sus intereses, a sus ciudadanos, no porque estén a favor de Cuba. Muchos lo hacen por ajustar cuentas, por poder arañar al poderoso. Ahí existe eso también. Y sí creo, porque dicen también la propaganda comunista, que cuando un país X apoya una acción de Estados Unidos porque está vendido, porque le debe favores. Y bueno, esta votación en la ONU contra el gobierno de Estados Unidos demuestra la falsedad de esas afirmaciones. Creo que a quien sí le están pagando favores es a Cuba. Todos los países de África y todos los países de América Latina que han recibido dinero, que han estudiado en Cuba, que se han atendido en Cuba, que Cuba ha mandado médicos allá, aunque no son gratis, están pagando favores. Muchos de estos individuos también estudiaron en Cuba, los que están al frente de estos gobiernos, y eso he hablado en otro momento. Toda esta gente le está pagando favores a Cuba. Creo que a Cuba sí le están pagando favores.
Y entonces, bueno, cuando usted va, como les decía, a ver los amiguitos, los países amigos de Cuba, tenemos a Corea del Norte. Y podrán decir, bueno, pero allí los ciudadanos viven tranquilos, viven en paz, están de acuerdo con el gobierno. Habría que ver qué nivel de información reciben estos ciudadanos coreanos de cómo es el mundo, de cómo vive el mundo. Sería muy interesante esto porque es un cierre tan grande el que ese país tiene para con los extranjeros y para con los suyos allí, la información que habría que ver que conocen del mundo, y el ejemplo lo teníamos en Cuba. El gobierno cubano estuvo hablando todo lo que quiso de la emigración, que si no tenían sentimientos patrios, que si lo que querían era que Estados Unidos agrediera a Cuba, que no querían a nadie, que le iba muy mal acá en Estados Unidos y que eran reprimidos. Cuando en el 79 empiezan a visitar a Cuba, Fidel pensó que ya América Latina la tenía en la mano y que Cuba, el pueblo cubano estaba mayoritariamente a favor de ello, y permitió que después de 20 años de destierro, eso es también una forma de terrorismo, señores. Impedir que sus ciudadanos viajen a su país por falsos pretextos. Bueno, cuando los cubanos americanos, los inmigrantes, empezaron a visitar Cuba, empezamos a darnos cuenta que no era así, que tenían nivel de vida, que tenían proyectos, que prosperaban, que querían a su patria, que amaban la cultura cubana, que mantenían las tradiciones, que mantenían su idioma, y eso fue rompiendo un poco la imagen que se tenía de la emigración, y la gente fue viendo la realidad. Y aquellos vientos del 79 trajeron estas tempestades de la emigración masiva. Y hablaba de Corea. Tenemos el otro, Irán. ¿Qué se puede decir de Irán? ¿Cuántas cosas le suceden a las mujeres en Irán? ¿Cuántas cosas le suceden a los periodistas en Irán? ¿Cómo actúa ese gobierno contra los suyos? Ese es otro amiguito de Cuba. Y bueno, tenemos a Venezuela y tenemos a Nicaragua. ¿Qué podemos decir de Nicaragua y Venezuela? Dos dictaduras implantadas por la fuerza. Y bueno, en el caso de Daniel Ortega, no se sabe a dónde puede llegar esta dictadura y lo que es capaz de hacer y lo que ha hecho. Ahí tienen los amiguitos de Cuba y la posición de Cuba con relación a las dictaduras. Cuba no es tan inocente, Cuba no es tan buena y Cuba no defiende siempre las causas justas y nobles. Muy por el contrario. La invasión de Rusia a Irán, Cuba, con su ambigüedad, pero justificó esa invasión diciendo que era una forma de proteger, o sea, dando el mismo discurso de los rusos. Porque, bueno, los rusos son sus amiguitos, y sobre todo Putin, porque es un hombre que le condonó más 30.000 millones de dólares a Cuba, que lo apoyan los foros internacionales y se apoyan uno al otro. ¿No? Veamos qué pasa con las relaciones comerciales con Rusia, pero bueno, Cuba apoyó a Rusia en esta invasión. Y ahora con el acto terrorista cometido por Hamas contra ciudadanos civiles israelitas, y habían algunos que no eran israelitas, Cuba ha justificado también esto que tiene que ver con lo que ha sucedido a través de los años. Un poco está justificando lo que él dice que hace con la oposición en Cuba, porque tiene al imperialismo en su contra. Nada más cínico y nada más bajo de expresar esto para apoyar lo que ellos hacen aquí y lo que hizo Hamas en Israel. Cuba siempre se ha alineado en un 90 y tantos % con el eje del mal y está en el eje del mal. Un saludo a todos, hasta la próxima.